Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. la predicazione la predicazione di San La Paolo predicación de è San tutta Pablo centrata su está Gesù toda e centrada en sul Jesús suo mistero pasquale. y en su misterio pascual. L'Apostolo El infatti si apóstol, de presenta hecho, se come presenta annunciatore di como Cristo anunciador e de di Cristo Cristo crocifisso. y de Cristo Ai crucificado. Galati, A los tentati di Gálatas, basare tentados la en loro basar religiosità su religiosidad sull'osservanza dei precetti e en la tradizioni, observancia de preceptos Él y les recuerda il tradiciones, centro della salvezza Él della les fede, recuerda el centro de la la salvación morte y e de la la fe, resurrezione la muerte del Signore. y la resurrección del Señor. Lo fa mettendo davanti Lo a hace loro il poniendo realismo della ante croce di ellos Gesù. el realismo de la cruz de Scrive Jesús. così: Escribe así: chi vi ha incantati? ¿Quién los Proprio encantó? voi, agli occhi dei Precisamente a quali fu ustedes, rappresentato a al cuyos vivo ojos fue Gesù Cristo presentado crocifisso. vivo Jesucristo Chi ti ha crucificado. incantati ¿Quién los per encantó allontanarti di Cristo para crocifisso? È un alejarlos momento de brutto dei Cristo Galati. crucificado? Es un Ancora momento oggi feo de los molti sono alla Gálatas. ricerca di Incluso hoy sicurezze muchos religiose están en la prima búsqueda che de del Dio seguridades vivo e religiosas vero, antes que del Dios concentrandosi vivo y su verdadero, rituali e precetti concentrándose en piuttosto rituales che y abbracciare preceptos con en tutto lugar se de stesso abrazar il con Dio todo dell'amore. su ser al Dios del amor. Questa è la tentazione Y esta dei nuovi es la fondamentalisti, tentación de los che nuevos coloro che fundamentalistas, sembra che la strada de gli fa aquellos a paura di andare quienes avanti les parece e que el vanno camino indietro a perché si recorrer sentono più da miedo sicuri. y no van hacia adelante Cercano la sino hacia sicurezza atrás di porque se Dio e sienten non más il Dio della seguros. sicurezza. Buscan la seguridad de Dios y Per no al questo Dios de la Paolo chiede seguridad. ai Galati di Por ritornare eso Pablo pide a los all'essenziale, Gálatas que vuelvan a lo ritornare a esencial, Dio, all'essenziale, volver a non alle Dios, a lo sicurezze di esencial, Dio, no a all'essenziale, las seguridades a de Dio che Dios, ci dà la vita in Cristo crocifisso. a Dios que nos da Ne la dà vida en Cristo testimonianza in prima crucificado. persona. Les da Sono testimonio stato de ello en crocifisso primera con persona. Cristo He e sido non vivo crucificado più con io, Cristo ma y ya no Cristo vivo vive yo, in me. sino que E verso la Cristo fine vive della en mí. lettera afferma: Y hacia el final quanto a de la me, carta non ci sia afirma, altro en vanto cuanto a mí, che nella croce del Signore que no nostro tenga otra Gesù gloria Cristo. que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se noi perdiamo il filo Si della vita nosotros spirituale, perdemos se el mille hilo de la problemi vida e pensieri espiritual, ci assilano, si mil problemas y facciamo il nostro pensamientos consiglio di nos Paolo. acosan, Mettiamoci hagamos davanti nuestros a el consejo de Cristo Pablo. crocifisso. Pongámonos ante Ripartiamo da Cristo Lui. crucificado. Partamos de Prendiamo nuevo il de Él. crocifisso tra le mani, Tomemos el crucifijo teniamolo entre las stretto sul manos. cuore. Apretémoslo sobre el Oppure corazón. sostiamo in adorazione O davanti detengámonos en all'Eucaristia, adoración ante la dove Gesù è Eucaristía, pane spezzato donde per noi, Jesús es pan crocifisso partido por non solo, nosotros, potenza di Dio che crucificado, riversa il suo resucitado, amore nei nostri poder cuori. de Dios que derrama su amor en nuestros E corazones. ora, sempre guidati Y da ahora, San Paolo, siempre guiados facciamo un passo por San Pablo, ulteriore. demos un paso Chiediamoci, más. che cosa Preguntémonos, succede quando incontriamo ¿qué nella ocurre preghiera Gesù cuando crocifisso? encontramos en la oración a Jesús Succede crucificado? quello che accade sotto la croce. Sucede lo que ocurrió bajo la cruz. Consegna lo Spirito, Jesús entrega el Espíritu, dona cioè la sua stessa vita. da, es E decir, lo su Spirito propia che vida. scaturisce Y el dalla Espíritu Pasqua que di brota Gesù de la Pascua è de il Jesús principio della vita es el spirituale. principio de la vida È espiritual. Lui Es che Él cambia il cuore, quien cambia el non le corazón, nostre opere. no nuestras obras. È Lui che cambia, Es Él el que cambia el non corazón, le cose che noi facciamo, no las cosas que ma nosotros hacemos, l'azione dello Spirito Santo in noi sino cambia que il cuore. la acción del Es Espíritu Lui che Santo guida en la nosotros Chiesa. cambia el E corazón. noi siamo Es chiamati Él a quien guía a la obbedire alla sua iglesia y azione nosotros estamos che llamados spazia a obedecer dove su e acción, come vuole. que extiende La donde y croce como quiere. fu proprio Además, la constatazione fue che lo precisamente Spirito la Santo constatación de que el scendeva Espíritu sopra Santo tutti descendía e sobre che la sua todos grazia y operava que su senza gracia esclusione actuaba alcuna sin a exclusión convincere alguna, anche i più lo que convenció restii tra gli incluso apostoli che il Vangelo di Gesù era a los más destinato reacios de a entre los tutti apóstoles e non de que a el pochi Evangelio de Jesús estaba privilegiati. destinado a todos y no a unos Quelli pocos che cercano la privilegiados. sicurezza, il piccolo Y aquellos que gruppo, buscan la le seguridad cose del pequeño chiare grupo, come allora, las io cosas come claras como allora, entonces, si allontanano dallo Spirito, non lasciano se che la alejan del libertà Espíritu, entri no in dejan loro. que la libertad del Espíritu entre en ellos. Così Así, vita della comunità la vida de la si comunidad rigenera se nello Spirito regenera Santo. en el Espíritu Ed è Santo. sempre grazie a Lui Y es che siempre alimentiamo gracias la a nostra Él vita que cristiana, alimentamos che nuestra vida portiamo cristiana avanti la nostra y lotta llevamos spirituale. adelante nuestra lucha espiritual. Proprio il combattimento Precisamente el spirituale è un combate altro grande espiritual es insegnamento otra della lettera gran ai Galati. enseñanza de la carta a los Gálatas. L'Apostolo El apóstol presenta presenta dos frentes opuestos. Por un lado, las obras de la carne. Por otro,
el fruto del Che Espíritu. cosa sono le opere della carne? ¿Qué son las obras de la Sono i carne? comportamenti contrari Son allo los Spirito di comportamientos Dio. contrarios al Espíritu de L'Apostolo le Dios. chiama opere El della apóstol carne, las non llama perché obras de nella la nostra carne, umana no porque en ci sia nuestra carne qualcosa di humana sbagliato, haya algo negativo. incorrecto o Anzi, malo. abbiamo visto Por el come contrario, hemos insista visto sul realismo cómo della carne insiste umana en el portato da realismo de la Cristo carne sulla humana croce. llevada por Cristo en la Carne è cruz. una parola Carne che es una indica palabra que l'uomo indica nella sua al hombre dimensione en su solo dimensión terrena, solo terrenal, chiuso in se stesso, cerrado en sí in una mismo, vita orizzontale, en una vida horizontal, dove si seguono gli donde se istinti siguen mondani los e instintos si chiude la mundanos porta allo y se spirito, cierra la puerta al che ci Espíritu, alza que e nos ci apre a eleva Dio e agli altri. y nos abre a Dios y a los Ma la demás. carne Pero la carne ricorda anche recuerda che también tutto questo que invecchia, todo che esto tutto questo envejece, passa, que todo esto marchisce, pasa, se mentre lo pudre, Spirito dà la vita. mientras que el Paolo Espíritu da elenca la dunque vida. le opere della Pablo carne enumera che fanno entonces las obras de la riferimento carne que hacen all'uso referencia egoistico al uso della egoísta sessualità, de la alle sexualidad, pratiche magiche, a las che prácticas sono mágicas que son e a idolatría quanto mina le relazioni y a cuanto interpersonali, mina las come relaciones discordia, interpersonales como gelosia, discordia, dissensi, celos, divisione, disensiones, fazioni, divisiones, invidia. facciones, È envidias. frutto, diciamo così, della Todo carne, esto es di el un fruto, digámoslo así, de la comportamento carne, soltanto umano, de un comportamiento solamente amalatamente humano, umano. enfermizamente L'umano ha i suoi humano. valori, ma Porque poi lo è humano tiene malato, sus è valores, umano. pero todo esto es Il frutto enfermizamente dello humano. Spirito invece El è fruto del amore, Espíritu, en gioia, cambio, es pace, amor, magnanimità, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Así dice Pablo. Los cristianos que en el bautismo han sido revestidos de Cristo están llamados a vivir así. Puede ser un buen ejercicio espiritual, por ejemplo, leer la lista de San Pablo y mirar la propia conducta para ver si corresponde, si nuestra vida es verdaderamente, según el Espíritu Santo, si da estos frutos. Estos frutos de amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Mi vida produce estos frutos que da el Espíritu. Por ejemplo, los tres primeros enumerados son el amor, la paz y la alegría. De aquí se reconoce a una persona habitada por el Espíritu Santo, una persona que está en paz, que es alegre y que ama. Con estos tres rasgos se ve la acción del Espíritu. Esta enseñanza del apóstol pone un gran desafío también a nuestras comunidades. A veces quien se acerca a la iglesia tiene la impresión de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos. Pero no, esto no es la iglesia. Esto puede ser cualquier asociación. Pero en realidad no se puede captar la belleza de la fe en Jesucristo partiendo de demasiados mandamientos y de una visión moral que, desarrollándose en muchas corrientes, puede hacer olvidar la original fecundidad del amor, nutrido de oración, que da la paz y de testimonio alegre. Del mismo modo, la vida del Espíritu, que se expresa en los sacramentos, no puede ser sofocada por una burocracia que impide tener acceso a la gracia del Espíritu, autor de la conversión del corazón. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, sacerdotes u obispos, hacemos tanta burocracia para dar un sacramento, para acoger a la gente? Y la gente dice, no, esto no me gusta, y se va. Y no ve muchas veces en nosotros la fuerza del Espíritu que regenera, que nos hace nuevos. Tenemos entonces la gran responsabilidad de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, animados por el soplo del Espíritu de amor. Porque es solo este amor el que tiene el poder de atraer y cambiar el corazón del hombre. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean
si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saecula. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.